Señores, bienvenidos nueva vez al Poder Municipal. Santiago Guzmán con ustedes, como todos los miércoles, para llevarles informaciones de recientes, pasadas, pero que están en el tapete. Por ejemplo, las que están en el tapete, ¿cómo va el caso Senasa? Como hace unas horas que comenzó, y mucha gente está especulando de si serán absueltos, de si será declarada nula o de si se podrán ir a su casa. Esa es parte de las cosas que en algún momento tal vez podríamos conversar en este día. Y quiero comenzar de una vez con nuestro invitado y hablarles de esa persona que ustedes seguro conocen. Primero fue vocero del doctor José Francisco Peña Gómez, vocero en el Congreso, es juez del Tribunal Superior Electoral, también fue embajador y en su carrera, más de 30 años como comunicador, director de comunicación de la presidencia, es viceministro o vice de la presidencia también, es decir, una gran labor para nuestro país. Pero lo que más importante de él es que como parte del Tribunal Superior Electoral, usted que ha vivido hoy las experiencias de sacar un acta de nacimiento de manera fácil, no teniendo que ir justamente donde declararon a su hijo, donde hicieron la declaración de su matrimonio, usted puede hoy disfrutar de poder ir a cualquier lugar para retirar su acta de nacimiento. Él fue parte de ese proceso y ha sido parte de muchas mejoras que hoy en día también se han ido realizando, pero estuvo ahí y estuvo como suplente. Pero quiero iniciar antes de presentarlo diciendo una frase que tal vez él conozca, que ni la riqueza me alumbra, ni la pobreza me aterra. Frase que me gustaría que me hablara de ella al iniciar. Bienvenido, Fausto Marino Mendoza. No, gracias. Gracias a ti por la invitación y aquí estamos prestos a servir en lo que sea posible. Tú sabes que a propósito de la expresión, un buen día estábamos en una entrevista y entonces la entrevista me la estaba haciendo una periodista del Caribe y me hizo una pregunta, me dijo, ¿cómo es posible que usted con una trayectoria tan larga no sea un hombre de bienestar económico sólido? Entonces yo le dije, no, lo que pasa es que yo no fui a la vida pública ni al ejercicio profesional a procurar riqueza. A mí ni la riqueza me deslumbra ni la pobreza me aterra. Una, porque no la necesito, que la riqueza, la gente ambiciona. Fíjate, tú hiciste referencia a un caso que quizá ahorita hablemos de él, la ambición del dinero. Entonces la gente entra en una ruta de ambicionar siempre, y siempre ambicionando más dinero y tiene dinero para vivir él y sus generaciones existentes, pero la gente no se detiene y quiere más. Entonces yo le contesté a esa periodista que por esa razón yo no era, ella preguntó que yo era millonario, yo le dije no, bueno, yo soy millonario en el sentido relativo, porque el que tiene su necesidad de cubierta para vivir y no tiene necesidades más que las que eventualmente puedan aparecer en un caso extraordinario, pero para vivir no, para vivir yo tengo mi forma. Entonces yo le dije a ella, a mí, yo comencé el periodismo a los 21 años, yo duré 35 años viviendo del ejercicio del periodismo. Fui director de Notitiempo, de Radio Popular, fui jefe de redacción, su jefe de redacción del periódico El Sol, fui del Listín Diario, trabajé 7 años, ahí comencé, esa es mi escuela. Y luego, bueno, yo le contesté esa frase que me salieron porque yo la he vivido. Entonces, nosotros, la gente que tenemos un origen digamos que de humildad, para no usar la palabra pobreza, porque la palabra pobreza tiene mucha connotación. Sí. Y entonces, sobre todo que la pobreza está más en la cabeza de la gente que en lo que es la concepción
propia de la pobreza per se. Sí, per se. Entonces yo le contesté eso y bueno, ella dijo, usted me acaba de dar el título de la entrevista. Al final. Y entonces así lo publicó. Así mismo se tituló. Así lo publicó. Así se tituló. Ni la pobreza me aterra, ni la riqueza me deslumbra. Me encanta esa frase, y esa frase no quiere decir que uno sea conformista. Así es. Eso no es ser conformista, porque en el detalle de la noticia, cuando uno lo ve, habla de que Marino ya cruzó los umbrales de los obstáculos, porque viene de una familia pobre. Así es. De enfrentar la vida con su madre, o de enfrentar su madre, la relación con su padre, con tu padre, y entonces ya te había enseñado a superar obstáculos. Así es. Y eso me llamó mucho la atención, y quisiera, ya que mencionaste Notitiempo, que recordamos aquellas noticias tan imponentes de los varones. Sí. Recuerdo al presidente de la República, doctor Leonel Fernández. Recuerda eso, Sí, sí. eran locutores, las voces. sí, ahora eran locutores de formación y de condiciones excepcionales, ya todo eso. ¿No? Y que a uno lo ponían a que en algún momento los que estudiábamos locución engolar la voz. Ajá. Para poder parecernos a esas voces Sí. que quedan muy pocas. Sí, así es. Pero eran, hoy en día también, que lo vemos desde el mismo Palacio, se han hecho mejoras, pero siempre me llamaba la atención las formas en las que se dictaban cuando el presidente nombraba a alguien, el decreto, que decían, con el decreto número tal, el presidente nombra a fulano. Hoy en día es como algo, como que perdió la formalidad. Sí, la formalidad se peleó. Entonces, sí, así es. esas cosas, antes de entrar directamente al tema de la política, don Marino, vocero de Peña Gómez. Ser vocero es estar en el pensamiento posiblemente de quien hacemos la vocería. Hoy en Así día es. hemos tenido, luego de Peña Gómez, hemos tenido dos gobiernos, el gobierno de Hipólito Mejía y el gobierno de Luis Abinader, pero hablemos del actual. En el pensamiento de Peña Gómez, estando vivo, viendo su partido, que hoy es gobierno, aunque el partido era el PRD, pero el grupo que le seguía, hoy es gobierno. ¿Cómo visualiza el gobierno? ¿Cómo lo ve Marino y cómo lo vería Peña Gómez? Bueno, yo lo voy a interpretar al doctor Peña Gómez porque yo sé cómo él pensaba. Y yo duré 9 años al lado de él ahí. Y esto no se parece a Peña Gómez. Este no es gobierno parecido, ni remotamente soñar con el pensamiento del doctor Peña Gómez. Este es un gobierno que constituye la negación del doctor Peña Gómez. La negación absoluta del doctor Peña Gómez. Y yo lo digo porque nosotros tuvimos la oportunidad, como tú decías, el vocero, el que hace la vocería, y sobre todo en la época en que yo la hice con el doctor Peña Gómez, actúa como el pensamiento de quien representa la vocería. Peña Gómez, yo no podía decir cosas que no fueran autorizadas o referidas por el doctor Peña Gómez. Y entonces el vocero tiene una responsabilidad. Y con el doctor Peña Gómez yo creo que, comparándolo con esto que existe en el país, que se denomina, que a veces yo no me siento bien cuando oigo que un periodista o como le llaman ahora, un comunicador, hace referencia, dice, el PRD, esto es el PRD, este es un gobierno del PRD que no ha servido, cuando critican. Entonces, no, esto no es PRD, este no es un gobierno parecido a lo que es la dinámica de política, la concepción política del PRD. El PRD es un partido con historia, primero, con una trayectoria de muchos años. Y entonces, bueno, comparar a este gobierno con Peña Gómez, por ejemplo, con el PRD, es un absurdo total.
porque el doctor Peña Gómez jamás en la vida se hubiera inclinado en la línea política de un gobierno que es la negación de la sociedad dominicana y de los sectores más empobrecidos de este país. Hoy día, la República Dominicana está endeudada por más de 60.000 millones de dólares. Porque así que hay que contarlo, la deuda eterna. Entonces, eso por un lado. Pero, ¿y el doctor Peña Gómez hubiera embarcado al país en una deuda y en un compromiso tan elevado? Nunca aquí se había cogido tanto préstamo en tan poco tiempo como ahora. Entonces yo digo que referir a este gobierno, porque el presidente Luis Abinader ha hecho mucha insistencia en parecer peñagomista. No lo es, porque recuérdate que en el año 94 yo estaba ahí al lado del doctor Peña Gómez. Luis Abinader en el 94 no apoyó a Peña Gómez. Y en el 96 repitió la historia, él y su familia no apoyó a Peña Gómez. En el 96. Entonces, a mí me indigna, y lo digo con toda sinceridad y con absoluto convencimiento, a mí me indigna cuando hacen referencia de ese tipo sobre el doctor Peña Gómez, que no, que esto, no hombre, no, esto es la negación del doctor Peña Gómez. Esto que estamos viviendo aquí como gobierno es la negación del doctor Peña Gómez. ¿Dónde está la sensibilidad social aplicada a la población? ¿Dónde está la identificación del presidente con los sectores empobrecidos? No. Y yo lo digo, y no es posible tú hacer una comparación porque es la negación de la historia, la negación de la verdad. ¿Y las tarjetas Supérate no se ven visualizadas como para ayuda en la pobreza? No, hombre, no. ¿Y quién dijo que si eso ha ayudado a la pobreza? ¿En dónde la ha ayudado? Eso es un ejercicio de politiquería y de populismo político. Eso no es la solución. Dígame a ver dónde, en qué país del mundo la administración de la dádiva, que este sistema de auxilio a la pobreza, ¿dónde ha dado resultado? Da resultado a una familia, a una persona, y entonces, bueno, se produce digamos que se atenúa la pobreza a esa persona, a esa familia. Muchas familias, está bien, mejor todavía, pero eso no quiere decir que es la solución de la pobreza. Y aquí eso se ha administrado, señores, no, si nosotros nos adentramos, eso ha servido para hacer rico a mucha gente también. Sí. Porque aquí hay muchos casos, recuérdate digamos, el resquebrajamiento de la conducta, para llamarlo de una manera elegante, que hubo aquí con esos sistemas de auxilio y de ayuda. Ahora, hace poco, hace unos años. Entonces tú te encuentras con esa situación que choca con la realidad. Y yo digo que Peña Gómez fue un hombre sensible al sufrimiento ajeno. Y toda esta cosa que ustedes están viendo ahora y que estamos viviendo en la República Dominicana, deben avergonzarnos, porque este gobierno resuelve 2 o 3 cositas en un sector, en un barrio. ¿Cómo qué? Bueno, dándole una tarjeta de solidaridad. Para diciembre le dan chelito a la gente, 1.500 pesos, y creen que con eso es la solución. Eso no es solución. Un Estado no se maneja con la dádiva. Un Estado se maneja con un concepto claro de lo que es el auxilio y la responsabilidad del Estado con respecto a la pobreza que afecta a la República Dominicana. Eso es lo que pasa a la sociedad. Entonces, eso no es solución. Eso es atenuando los efectos. Es más, todo ese sistema de colaboración, de ayuda, de asistencia, entre comillas, a los sectores empobrecidos, son para manipular el voto, para manipular la actividad política. Pero ahora el presidente no tendrá la idea o no tiene en su cabeza reelección. Según dice que está cerrada, un poco lo veo
a nivel de la historia dominicana no entiendo que esté cerrada, pero no tiene planes de reelección. No, Entonces, porque sería ya buscar el voto. él mismo se puso su candado. Si ahora él quiere romper el candado, tendría que venir con otra cosa, que yo no dudo de que aquí pueda pasar cualquier cosa, porque realmente el PRM como partido está acorralado, acorralado. No tiene para dónde buscar y para dónde mirar. ¿Cuál es el discurso que puede presentar? Porque cuando el PRM llegó al poder, llegó con un discurso que le favorecía la coyuntura. Coyuntura, división de un partido, de gobierno. Coyuntura, el cansancio de la población con un partido que tenía 20 años en el poder. Coyuntura, la división del PLD que se produjo. Todas esas son coyunturas que se dieron. Y tú miras y tú dices, ¿y ahora ese escenario está? Ese escenario no está. El discurso de la mentira que el presidente Luis Abinader ha traficado con la mentira desde que llegó hasta hoy. Entonces, cuando tú caminas y tú dices, bueno, y mira para atrás 5 años, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Dónde están las obras que en 5 años? Un lustro es mucho tiempo. Ay, pero mire, hermosa que quedó la carretera de Baní, la vía, para que no tenga que pasar. Está hermosa. Sí, está bonita. Ahí está. Y para Caucedo, es decir, llegar sin tener que entrar por las Américas. Por las Américas, sí, eso está bien, está bien. Y entonces, no podemos seguir hablando de obra. Y podemos seguir hablando también de pintura. De pintura. Para ayudarlo, que él mismo ha estado haciendo la labor de locutor, promoviendo esa obra, y él mismo la anuncia y la define como una de las grandes obras. Bueno, estamos en febrero, ya casi van a inaugurar el metro de Los Alcarrizos. Pero vamos a esperar que lo inauguren. Pero en febrero. Sí, pero vamos a esperar. ¿Y usted sabe cuántas fechas han dado para usted inaugurar? ¿No quiere creer en la palabra del presidente? Es que no se puede creer en la palabra del presidente. No, yo no creo en la palabra del presidente. ¿Y cuántas veces no se han caído la palabra del presidente? Los compromisos de él, lo que asumió ante el país. ¿Y se ha manifestado eso? No. Aquí él dijo que él no era cómplice de nadie, que él tenía amigos, pero que no era cómplice de Pero tiene la justicia independiente. Mira, yo soy abogado, y abogado de ejercicio durante más de 30, 40 años. Para que la gente sepa, es juez del Tribunal Superior Electoral, no es cualquier cosa. Así que, dígame. Entonces, cuando nosotros fuimos pioneros de ese tribunal, lo que creamos la estructura, por ahí habían 5 troncos de hombres que tenían la responsabilidad moral y tenían la fortaleza de pensamiento. Hicimos lo que existe. Entonces, hoy, que hay que decirlo, que nosotros nos hicieron una campañita política sucia, asqueante, cuando nosotros estábamos en el desempeño de las funciones. Nos mandaron gente a la casa a hacer bulla, escándalo, porque eso era parte de la dinámica política. Pero el tiempo nos ha dado la razón a nosotros, nos dio la razón. Entonces, cuando tú ves, y yo lo referí ayer y lo refiero ahora, una sentencia del Tribunal Superior Electoral no fue revocada por el Tribunal Constitucional, que es el único órgano que puede hacerlo. Entonces, nosotros no fuimos, a nosotros no se nos revocó una sola sentencia, todavía con el paso del tiempo. Entonces, yo lo que digo es que el presidente anunció muchas cosas y se comprometió mucho. Tú sabes que las grandes expectativas que se dan en una candidatura son las que más fácil se derrumban, porque tú no cumples. Pero no me dijo de la justicia independiente. Que es que la justicia independiente es digamos, una referencia, un enunciado que el presidente utilizó, la justicia independiente. Eso no es verdad. Yo te voy a poner un caso. ¿Tú te recuerdas 2
dos muchachos que mataron en la casa de Najayo. Sí. Ahí había un sobrino mío. Lo mató un sicario. Lo mató un sicario. Que Dentro fue de la policía, cárcel de dentro de Najayo. la cárcel, durmiendo. Los dos. Entonces yo te pregunto a ti, ¿se investigó eso? No se investigó. No se investigó Eso y la fue- familia, los hijos de Eso fue el año Giacomotti. pasado. No, eso fue hace 3 años. ¿Se investigó? No. ¿Y por qué no lo investigaron? Porque en las cárceles el que tiene el control del dinero también tiene el control de la cárcel. Entonces, ahí hay una incongruencia en lo que es la administración de justicia. Y se le presentó al Ministerio Público de San Cristóbal el que pasó el cuchillo. Quienes participaron con nombre. Un supervisor de la de la cárcel. ¿Se hizo una investigación? No. Yo lo he dicho y le estoy pidiendo a la magistrada procuradora fiscal, en una ocasión lo hice, cita para hablar del tema y para referir del tema. Yo no tengo miedo. Lo primero es que el que quiera dolerse con este tipo de denuncias y este tipo de consideraciones que hacemos, lo puede hacer. Tenga dinero, no tenga dinero, tenga vocación criminal, tenga capacidad criminal, lo que sea. Pero el miedo, si usted anda asumiendo posiciones de vida pública con miedo, entonces quédese en su casa y tránquese y no salga de parte. Entonces yo digo, ¿de qué justicia independiente me hablan a mí? Vamos a hablar, para que continuemos hablando de justicia independiente, luego de una breve pausa, y vamos a tocar el tema de SENASA, que hoy está presente en una audiencia de revocación, de petición de revocación de la medida realizada anteriormente. Continuamos con el Poder Municipal, con una entrevista muy interesante, de verdad que me llena de mucho placer conversar sobre los temas que estamos conversando, y sé que usted lo está también disfrutando, escuchar la eminencia de la voz de Marino Mendoza, quien por su experiencia, primero su experiencia, y él dijo que fue director, pero también estuvo en Matinal 5, y son muchas sus experiencias, y es bueno escuchar a las personas que de alguna manera nos hablan, sobre todo, de la experiencia del doctor José Francisco Peña Gómez, que dijo de la historia. Y no sé si ustedes recuerdan, en un discurso del presidente que mucha gente satanizó, y luego yo lo entendí cuando supe que José Francisco Peña Gómez fue quien, por la radio, mandó a la gente a la calle en la guerra del 65, es decir, para defender este país. Y Peña Gómez, en un discurso de mitin político en la 17, dijo: si me tocan, la República Dominicana cogerá fuego por los 4 costados. Y yo digo que muchos lo satanizaron, pero no entendían que si Peña Gómez realmente hacía eso en ese momento, no habría gobierno de Joaquín Balaguer más, porque la gente entendería lo mismo de la historia cuando mandó a la gente a la calle. Es decir, que Peña Gómez es más que historia en este país. Y hablando de justicia independiente, tenemos el caso SENASA. ¿Qué le ha parecido? ¿Y qué cree que pasará, por su experiencia como jurista, qué pasará hoy? El caso SENASA contriñó al gobierno y contriñó al presidente Abinader a actuar. Si no, se hubiera pasado por debajo de la mesa y se hace una manifestación de pose ocasional
y se habla y le debían la atención y hubiera quedado como uno más. Y entonces el presidente asumía el concepto de la persecución, de la honorabilidad y todas esas cosas que se dicen para evadir responsabilidades. Mira, el caso de Senasa le van a buscar un bajadero. ¿Cuál será? No sé. Están revisando, están requiriendo. Hay un abogado que yo tengo mucho respeto por él, mucha consideración por él, pero creo que, digo, él juega su rol, porque el abogado cuando asume un rol de defensa tiene que jugar su papel. Y él lo está jugando. Ahora, yo creo que es difícil tú poder justificar una variación de una medida con un hombre que defalcó una institución por miles y miles y miles, el robo más estrepitoso que ha pasado aquí. Solo fueron 15.000. ¿Y 15.000? ¿Usted cree que 15.000 el país le debe en deuda 61.000 millones de dólares? Y es una deuda que impagable en 2 o 3 periodos de gobierno. Entonces imagínese 15.000 millones de pesos. Y entonces tú te encuentras que ahora están diciendo, porque él tiene un problema de salud, que tienen que tratar de variarle la medida para que él se someta al cuidado de su salud. Y yo digo lo siguiente: el que comete una acción penal, y una acción penal con esa connotación, no es para tú salir a buscarle salida, de facilitarle situaciones, porque él no pensó en eso. Él no pensó en la familia, él no pensó en la sociedad, él no pensó en el daño que le estaba haciendo a los enfermos, él no pensó en el debilitamiento de una institución que estaba llamada a socorrer la salud de los empobrecidos. Él no pensó en nada de eso. Entonces ahora hay que buscar una salida para que él salga a curarse, a tratarse. Y yo digo que ese no es el momento. Este no es el momento. A este país no le pueden salir con esas justificaciones. Está bien, todo el que comete un delito tiene derecho a ser asistido y a tener su mecanismo de defensa. Es una regla universal. Y sobre todo en materia penal, bueno, hay que entender que por más horrendo, yo recuerdo un autor que yo leí cuando estudiaba, por más horrendo que sea un crimen, siempre hay un resquicio para penetrar la línea de la defensa. Correcto. Y eso es verdad. Sí. Y a mí me ha tocado en el ejercicio, pero yo te voy a decir, el caso de Senasa no tiene por dónde tú defenderlo. No hay por dónde. Moralmente, una barbaridad. La cantidad de dinero sustraído no tiene comparación. ¿Usted cree que termina ahí en 15.000? No, y puede subir o puede bajar, pero el problema está analizando la situación, la magnitud de lo afectado, de lo que afecta. Sí, eso no es cosa para salir ahora con una medida, que vamos a variar la medida, y están haciendo una campañita en esos propósitos, andan buscándole un bajadero jurídico al tema. Entonces, cuando tú ves al abogado de la defensa que insiste y que el hombre está enfermo, todos se enferman, toda la gente que ha desfalcado este país se enferman, porque una cosa, como dice la gente, como dice el refranero popular, una cosa es llamar al diablo y otra verlo llegar. Pero los que roban gallinas y eso no se enferman. No, pero y ahí hay un señor que le tenía no sé qué tiempo preso, creo que fue en Moca, porque se robó un conejo. Entonces, cuando tú ves cosas así, por eso es que la gente ya está incrédula absolutamente con el tema de la justicia, porque la justicia aquí es para los infelices.
para los pobres. Sobre todo la misma medida de coerción. La medida de coerción, que yo soy como abogado y como abogado penalista de formación, yo digo, la medida de coerción, ¿cuál es la que más se aplica aquí en el país? La de prisión. La prisión domiciliaria. ¿Pero la a quién? prisión ¿Pero a quién? preventiva. La preventiva. La preventiva. Pero, ¿qué significa eso? Y yo como abogado tengo que decir que esa es la última. Que se debería utilizar. Es la última. De acuerdo es la séptima al medida de coerción. derecho internacional, a los derechos humanos, de acuerdo a todo, es la última que se debería utilizar. Es la utilizar. última. Y sabe que yo tengo una posición, y se lo dije a una jueza, porque profesora. coarta y limita la libertad de la persona. Yo le decía a una profesora de derecho que todo juez debería caer preso aunque sea un día. Sí. Es la prueba, para que veamos, o de alguna manera, qué se siente estar preso un día. Imagínate cuando te cantan 3 años, de manera injusta, como hay mucha gente, porque después que se puso el tema sobre el maltrato de las mujeres, que hoy en día cualquiera agarra y, como en la película, un pañuelo en la boca y se da un tablazo en una mano y acusa. Por ejemplo, hay un caso de un seguridad que la mujer lo acusó. Ella tenía un barro, o se llama de espinilla, en la frente, se lo reventó, y entonces ella lo aprovechó, se tomó una fotografía y dijo que él le dio. Al chico lo acusaron, y durante el proceso de liberación, mientras todavía estaba suelto, ella lo visitó a su trabajo y le preguntó, ¿por qué tú hiciste eso? Y ella le contestó, es que tú te crees que yo soy cualquier cosa, y yo te dije que te iba a hacer una, y ahí está, pero él lo grabó, y el hombre logró salir suelto. Entonces, ¿cuántos casos hay la posibilidad de que se puedan salvar? Teniendo una grabación, con una prueba, porque lo más difícil de probar es la verdad. La mentira es fácil. Usted inventa algo para la mentira. ¿A qué hora lo mataste? A las 3 de la tarde. De 3 de la tarde, el abogado defensor va a inventar algo, que tú estabas en tal cita. Entonces, pero decir que yo estaba ahí y no tengo prueba de que yo estaba ahí, no hay forma. No, pero es que aquí tú tienes un caso que está ahora muy en boga en el tema del procesal penal. ¿Cuál? Procesal penal. Entonces usted viene las concesiones que se le dan al testigo, ¿no verdad? Al confeso. Ajá. Ya. El procedimiento abreviado. Estamos como los Estados Unidos, pero muy adelantados. Muy adelantado. Sí, porque no ocurre con los pobres. Sí, abreviado, y entonces ese procedimiento, tú lo has oído sonar en que, bueno, ahora que fulanito, que el hermano el cuñado de Danilo devolvió 3.000 millones o 2.000 millones, el otro devolvió tantos millones, y entonces eso le da una garantía a él para obtener, para no ser incriminado en el proceso. Para ni siquiera ir a una audiencia. Exactamente. Entonces, cuando eso pasa, ¿cuál es el mensaje que se le está mandando a la sociedad? Si y la gente dice, bueno, pero que tú, siendo pobre, tú no puedes devolver nada. No. Que te toca cárcel. No, si usted se robó 10 millones, usted devuelve 5 y se queda con 5. Esa es a la sociedad que va a ser de alguna manera en el futuro funcionario, o que va a servir en el Estado. Le están diciendo, te roba tanto, y si tú devuelves la mitad, entonces no tiene cárcel. O devuelve una parte y te queda millonario. Sí, sí. Entonces, esa es una situación que aquí no se midió, y aquí estamos actuando. Mire, el Código Procesal Penal aquí no era actual, porque ese ya fue modificado, sí. El anterior. Yo recuerdo que unos amigos míos, abogados, profesores, que comulgábamos mucho en el ejercicio, ellos decían, este código no es para este país, y el discurrir del tiempo lo demostró. Sí, totalmente. Acuérdate que hubo que modificar 2 veces el código, porque cuando comenzaron a aplicar
medidas para los menores, entonces los menores lo usaban para cometer los actos, los hechos en la calle, la criminalidad, estaban los menores, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué pasó después de ahí? Que hubo que modificar el Código del Menor y hubo que volverlo a modificar. Entonces, así nosotros no podemos, una sociedad no se puede manejar así. Entonces yo digo que nosotros tenemos una sociedad que la estamos enrumbando por un derrotero peligroso, porque ahora mismo Dios nos libra a nosotros, que la criminalidad aquí haya razones para frenarla y para contrañir la vocación criminal que tiene mucha gente aquí. Aquí todo el mundo quiere cuarto, fácil y rápido, sin sacrificio. Entonces, en estos últimos minutos, quiero hablar de dos temas. Uno es, hubo 5 mujeres que aparecieron en la frontera, descuartizadas. ¿Qué atención le llama? Y la parte final, que me hable de el PRD, cómo está la conformación. Hay unas encuestas por ahí, se están debatiendo de que, por ejemplo, lo que Danilo acaba de decir, de que de alguna manera ellos van a trabajar para hacer gobierno, pero la gente comenta y dice que Danilo va a ser el que va a decidir quién será gobierno, si el PRD, si el PRM, si la Fuerza del Pueblo. Pero sé también que Miguel, el partido del PRD, está reforzándose, se está trabajando de manera quieta, tranquila, sin mucho ruido. sí. La semana pasada vi una juramentación de Miguel Vargas, de un grupo de personas, es decir, que están trabajando. Entonces, dos temas. La descuartización de 5 mujeres, que me llama la atención de que han dicho que en Haití es que tienen esa cultura. Yo no me pondría a decir de una vez que fue un haitiano, sino hay que prestarle atención, porque esto puede ser un tema de un psicópata en serie, que tenemos mucho que no aparece uno, entonces no se sabe. Así es. Tú sabes que esa referencia me trae a mí una investigación que hice en Estados Unidos, en la década del 70, bajito, que comenzaba esa oleada del crimen en Estados Unidos. Estaba la droga, y había un funcionario, un investigador de la policía que le preguntaron, yo vi esa entrevista y él dijo, le preguntaron que por qué tanta criminalidad y esos crímenes tan marcadamente atroces que se estaban cometiendo en los Estados Unidos, en Nueva York. Entonces él dijo, porque aquí el crimen antes nosotros lo perseguíamos en función de la característica que tipificaban el hecho. Un crimen de esta manera, nosotros sabíamos que eran de orientación jamaiquino, que eran de... Ahora no, entonces decía él, ahora no, ya nosotros no podemos clasificarlo por la característica del hecho, cómo lo mataron, cómo fue la acción criminal, ya nosotros no podemos actuar así porque aquí, él decía, aquí un cubano te lo mata como un colombiano y un colombiano te lo mata como... Aquí no hay categoría ya para definir el crimen. Entonces así estamos nosotros. Y eso, esa descuartización de 4 mujeres, de 3 mujeres, aquí se está dando mucho caso, ¿me entiendes? Y yo le digo, y lo digo con preocupación, ojalá que aquí el crimen organizado que existe, tenga freno. Está en 7% la criminalidad. ¿Lo escuchó de la ministra? Sí, pero aquí todavía estamos viendo casos insospechados. Tú mencionaste 4 descuartizados de la frontera. Entonces, nosotros estamos con un incremento de la criminalidad. Cuando yo me gradué de abogado, mi tesis fue la criminalidad como resultante del deterioro de la economía. Hábleme del PRD, que ya nos van a limitar el tiempo. Muy bien. El PRD está bien, el PRD está en un buen sentido, haciendo su trabajo, lo que le toca. Miguel Vargas está haciendo lo que le corresponde, tratando de reorientar
el partido hacia el crecimiento, porque eso es lo que hay. Me hubiera gustado tener más tiempo para referirme al tema del presidente Danilo Medina, que dio unas declaraciones y que todo el que quiera que se junte con nosotros, que nos apoyen, así no. La política usted no puede verlo de esa manera, porque, y sobre todo él, que sabe que lo que significó el respaldo que él tuvo para ir en la segunda para la primera y la segunda. Exacto, pero la segunda fue la más fuerte. Sí, entonces yo creo que aquí hay que revisar la política, porque la gente también, que ellos conjuguen ese elemento. La política aquí está decreciendo, el interés de la gente. Si antes era un 2, un 3% de la gente que se interesaba por los partidos, yo creo que ahora debe andar más bajito eso. En el 2028 gana un candidato, no necesariamente porque sea de tal partido, gana un candidato. Sí, claro, gana un candidato, vamos a ver cómo viene la... Es decir, es por la persona, no por el partido. Así es, así es. Naturalmente ahí se conjugan muchos factores y los partidos tratan de acumular fuerza a lo interno y también procurar el que tenga cuarto aquí es el que gana. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que ha sido más que un placer esta entrevista, este conversatorio con Marino Mendoza, Fausto Marino Mendoza. Así es. La gente lo conoce como Marino Mendoza. Gracias de verdad por aceptar la invitación y lo esperamos tener pronto aquí nueva vez en el Poder Municipal. A ustedes muchas gracias por estar nueva vez en sintonía con el Poder Municipal. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite.